Hasta aquí hemos analizado el régimen disciplinario y hemos entendido que el director de un centro puede y está dentro de sus facultades ejercer la potestad disciplinaria en cuanto a faltas leves. Por lo tanto, si un subalterno comete una falta leve, él puede sancionarlo con una amonestación verbal o una amonestación escrita. Ahora bien, si se trata de una falta de alguna gravedad o grave, el director eleva el asunto disciplinario ante el Departamento de Recursos Humanos del MEP. Como hechos de interés con respecto a este asunto del despido, se ha de indicar que, tal y como lo indicamos, el trámite de despido se interpone ante el Tribunal de Servicio Civil en el caso de los administrativos, propiamente administrativos puros, los técnicos docentes y los administrativos docentes, o ante el Tribunal de la Carrera Docente para los funcionarios que son propiamente docentes. Si se tramitó rebajo salarial, se debe remitir el oficio a la Dirección General de Personal del Servicio Civil, por cuanto subsiste la posibilidad de que el trabajador sea acreedor de una sanción, y aquí no aplica el principio del non bis in idem o de la imposibilidad de una doble sanción por un mismo hecho. La razón es obvia: el que no asiste al trabajo no gana el salario e incurre a su vez en violación del reglamento, de los reglamentos de trabajo. En el supuesto de que quien cometa la falta grave sea un trabajador interino, la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública realiza la investigación y, de proceder, el ministro de primera entrada, ipso facto, firma la resolución del cese de interinidad. Aquí solamente procede el recurso de revocatoria ante el ministro. Bien, vamos a analizar otros elementos que tienen relación con este asunto del despido. ¿Cuáles son las instancias procesales para impugnar los actos administrativos? Pensemos en cualquier acto administrativo. El Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 del año 2006, establece en su artículo 31 que el agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política. Estos hablan sobre acuerdos municipales y contratos para la ejecución de obra pública. Todos los demás son actos administrativos que pueden ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo sin tener que agotar la vía administrativa, lo que antes conocíamos como el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Esto es muy importante. Antes de impugnar cualquier resolución o acto de la administración pública, tenía que agotarse la vía administrativa, es decir, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, o uno solo, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Con esta modificación a la ley, a partir del año 2006, con el Código Procesal Contencioso Administrativo, se establece que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, sino que este asunto de agotar la vía administrativa es facultativo de la persona que se considere damnificada o víctima de un acto administrativo que va en contra de sus derechos. En todo caso, si se opta por apelar la conducta administrativa ante un jerarca impropio, este deberá resolver el recurso administrativo planteado dentro de un plazo máximo de un mes. Si en los procesos establecidos contra el Estado bajo la representación judicial de la Procuraduría General de la República se ha acudido directamente a la vía jurisdiccional sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el mismo auto que da traslado a la demanda, concederá un plazo de 8 días hábiles previos al emplazamiento previsto en el artículo 63 de este Código, a efecto de que el superior jerárquico supremo del órgano o la entidad competente, de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, confirme o bien modifique, anule, revoque o cese la conducta administrativa impugnada en beneficio del administrado y sin suspensión de los procedimientos. Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, empezará a correr automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la demanda a partir del día hábil siguiente y sin necesidad de resolución que así lo disponga. Igual regla se seguirá cuando la demanda se interpone en forma conjunta contra el Estado y una entidad descentralizada.
Si en los procesos establecidos contra cualquier entidad de la administración pública descentralizada se ha acudido directamente a la vía jurisdiccional sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador en el mismo auto que da traslado a la demanda comunicará al superior jerárquico supremo de la entidad competente de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública que dentro de los primeros 8 días del emplazamiento sin suspensión de los procedimientos podrá confirmar o bien modificar, anular, revocar o cesar la conducta administrativa impugnada en beneficio del administrado. Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, continuará corriendo automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la demanda sin necesidad de resolución que así lo disponga. 5. Si dentro del plazo de los 8 días hábiles señalados en los apartados anteriores, la administración pública modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige la conducta administrativa adoptada en beneficio del administrado, se tendrá por terminado el proceso de lo pertinente, sin especial condenatoria en costas y sin perjuicio de que continúe para el reconocimiento de los derechos relativos al restablecimiento de la situación jurídica del actor, incluso de la eventual indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Esto es muy importante. Estamos hablando de actuaciones de la administración pública, de cualquier jerarca, de cualquier funcionario de la administración. Un administrado perfectamente puede recurrir, si así lo considera, a solicitar la revocatoria o la apelación contra un acto administrativo, pero también podrá hacer directamente la acción legal jurisdiccional en la vía contencioso administrativo, planteando una demanda contencioso administrativo contra el funcionario del Estado que está incumpliendo con sus obligaciones o que le está causando una lesión al administrado. Cuando se formule el recurso ordinario correspondiente ante la administración pública y ésta no notifique su resolución dentro de un mes, podrá tenerse por desestimado y por agotada también la vía administrativa. Si el recurso es resuelto expresamente, el plazo para formular la demanda se contará desde el día siguiente a la notificación respectiva. El artículo 32 de esta ley indica que cuando se formule alguna solicitud ante la administración pública y ésta no notifique su decisión en el plazo de 2 meses, el interesado podrá considerar desestimada su gestión a efecto de formular facultativamente el recurso administrativo ordinario o a defecto de presentar el proceso contencioso administrativo, según elija, salvo que a dicho silencio se le otorgue efecto positivo de conformidad con el ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que existe un silencio administrativo positivo y un silencio administrativo negativo. En términos generales, cuando la administración no me contesta una gestión administrativa, la respuesta es no. Yo lo único que necesito es la firma del recibido, dejo pasar el tiempo de ley, en este caso 2 meses, y al no recibir una respuesta, la respuesta es un no. Esto me permite interponer las acciones judiciales correspondientes, en este caso ante un tribunal contencioso administrativo. Ok. O bien un recurso de amparo, o una demanda también laboral, cualquiera de estas jurisdicciones, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contencioso administrativo o la jurisdicción laboral. Bien. Jurisdicción contencioso administrativo. Para comprender la naturaleza de esta jurisdicción, debe clarificarse el concepto de administración, el cual no se deriva directamente de la Constitución política, sino que ha de construirse a partir de una serie de datos dispersos. En primer lugar, el Poder Ejecutivo aparece como el órgano que asume dentro de la estructura estatal la función administrativa primaria. Artículos 9 y 130 siguientes y concordantes de la Constitución política. Pese a que el esquema clásico de separación de funciones impregna fuertemente a la regulación constitucional, se encuentra al Estado, entendido como Poder Ejecutivo, auxiliado en su función administrativa por sus instituciones y las demás entidades de derecho público, artículos 49, 168 y siguientes, 188 y siguientes de la Constitución política. Debe tenerse en cuenta que en el mencionado control únicamente se incluye la actividad de la administración realizada bajo el régimen de derecho administrativo, pues en los casos en que la función de los órganos se proyecte sobre cuestiones laborales, se seguirá el régimen de derecho laboral y los trámites de control vendrán constituidos por el proceso laboral. Tengamos pendiente que estábamos hablando hasta ahora del concepto de despido sin responsabilidad patronal, que es un concepto de orden meramente laboral. La reinstalación en el puesto, la solicitud de salarios caídos, estos son elementos del derecho laboral. El acto mediante el cual se
despide a un funcionario es un acto administrativo que dicta el ministro de Educación Pública. Ahora, como acto administrativo yo podría decidir llevar el asunto a la jurisdicción contencioso administrativo y presentar una demanda contra el Estado por mi despido, por ser un acto administrativo, o podría presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo, porque es un asunto meramente laboral. Tal y como hemos dicho hasta ahora, el derecho se dirige, se decanta hacia la parte laboral porque se trata de un asunto meramente laboral, el despido. El análisis científico de la fiscalización de dicha actividad administrativa y la ejercida por los órganos de gobierno de los otros poderes del Estado, sea legislativo o judicial, y por las distintas instituciones constitucionales como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, es la que conforma el derecho procesal administrativo. El artículo 49 constitucional indica que el objeto de la jurisdicción contencioso administrativo es el enjuiciamiento del conjunto de la actividad administrativa y la concreción de la sujeción de la administración al ordenamiento jurídico, así como al sometimiento de ésta a los fines que la justifican, fines que no deben ser otros que los del interés general de la propia sociedad en que reside la soberanía. Para resumir, cualquier acto de la administración, cualquier acto de un jerarca administrativo o funcionario del Estado puede ser recurrido en la vía del agotamiento de la vía administrativa pidiendo la revocatoria de dicho acto administrativo, y si la entidad que emitió el acto administrativo no revoca su decisión a favor del administrado, el administrado puede apelar eso ante el superior de la persona, del funcionario que emitió el acto administrativo. Eso es para agotar la vía administrativa antes de iniciar un proceso judicial. Pero, según el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, esta es una decisión que tiene que tomar el administrado y él puede decantarse directamente, sin agotamiento de la vía administrativa, por presentar en forma directa la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo. Bien, para todo acto de la administración, sujeta a la administración pública al control de legalidad, al principio de legalidad, cualquier acto de la administración puede ser recurrido por el administrado ante un juez contencioso administrativo. Pero si el asunto es meramente de derechos relacionados con el trabajo, la Sala Constitucional ha dicho que debe interponerse el recurso ante la jurisdicción laboral, ante los juzgados de trabajo, y en el caso de un despido sin responsabilidad patronal firmado por el ministro, este asunto se deberá recurrir ante el Tribunal Superior de Trabajo. Efectos jurisdiccionales de la reforma procesal laboral. Esto es muy importante. Ahora los asuntos laborales, tal como lo hemos venido indicando, no los conoce la Sala Constitucional ni la jurisdicción contencioso administrativo. La jurisdicción constitucional no conocerá asuntos laborales. Antes, cuando había un despido sin responsabilidad laboral y se alegaba el incumplimiento del debido proceso o algún fallo, se recurría la violación del derecho al trabajo, que es un derecho constitucional, la violación del debido proceso en el trámite del despido, etc. Se recurría en primera instancia a un recurso de amparo. Las últimas resoluciones de la Sala Constitucional han rechazado los recursos, se declaran incompetentes y remiten al trabajador a la jurisdicción que corresponda. Ante la reforma procesal laboral, los asuntos del derecho constitucional al trabajo de los funcionarios del Estado son conocidos ahora por los juzgados de trabajo.